La microbiología de alimentos es una rama muy investigada, principalmente por los microbiólogos especializados en alimentos. Sí, se nota por el título, pero que también nos compete a nosotros saber, nos compete saber. Y tampoco es tan ajena a nuestro rubro, debemos investigar también. Y se especifica que es para alimentos porque hay microbiología de diferentes ramas de la ciencia. Entonces, acá hay mucha... lo bueno es que acá en los alimentos hay una cantidad, vamos a llamarlo limitada, de microorganismos, así que no hay que investigar tanto. Bien, acá vemos un microscopio simple y cómo a través de la imagen se pueden ver todos estos pequeños microorganismos. Y la microbiología, como les comentaba, se encarga del estudio de de los organismos más pequeños como las bacterias, los hongos, las levaduras. Y llamados también a veces de otra manera las células procariontes y eucariontes. Quizás esta terminología la han escuchado anteriormente, quizás no, pero vamos a verlo acá, repasarlo de manera muy pequeña. Vemos acá en la naturaleza y, y para nuestro estudio nos interesa saber los microorganismos que se encuentran o tienen alguna relación con la persona. Y podemos encontrar, en este caso, ¿qué tipo de microorganismos? Bueno, encontramos, como todo en esta vida, encontramos diferentes tipos de personas, acá también. Pero recuerden que está en función a lo que va a traer como consecuencia para la persona. Hablamos de microorganismos patógenos, aquellos que nos van a generar algún mal, alguna infección o intoxicación. Así es. A microorganismos que son alterantes, que van a malograr el alimento y no necesariamente van a traernos algún daño. Pero también tenemos microorganismos que son beneficiosos para nosotros. Dentro de los patógenos hay que recordar que en este caso son están relacionados con la inocuidad. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, especialmente porque nosotros brindamos el alimento, entonces debemos que tener cuidado de eso, al menos desde el punto de vista para la salud. Y los microorganismos pueden causar una infección o una intoxicación. Una infección es cuando el propio organismo, por sí mismo, al consumirlo, vamos a llamarlo que es venenoso, ¿ya? Así es. Vamos a ponerlo así para que me entiendan. El microorganismo es venenoso de por sí y al consumirlo, pues nos causa un mal, un dolor en el estómago, quizás hasta la muerte. Y cuando se refiere a través de una intoxicación es porque el microorganismo de por sí no es el que causa el mal, sino que genera sustancias tóxicas y ahí se da la intoxicación. Con respecto a los microorganismos alterantes, ellos cambian las propiedades organolépticas y fisicoquímicas del alimento. Así es. Un ejemplo, eh, bien, si supongamos, vamos a tomar el ejemplo muy sencillo para que me entiendan. Cuando ustedes, por ejemplo, quieran hacer vino y están haciendo su, este, están
Han extraído el jugo de la uva y se descuidaron y entró por ahí una bacteria que de repente no, sino era una bacteria que no era la que se iba a encargar en este caso de hacer el proceso fermentativo, o algún microorganismo o alguna levadura. Y quizás tu vino ahora ya no va a hacerse, ya no va a generar alcohol, sino ah, ah, ácido acético. En otras palabras, lo que supuestamente ibas a hacer un vino, ahora se convirtió en un vinagre. ¿Si es un microorganismo alterante? Claro que sí, porque ya tu vino ya no es vino, sino es vinagre. ¿Le cambió las propiedades físicas? Sí. ¿No era lo que tú querías? Sí, efectivamente. Así es. Entonces, va a cambiar, no necesariamente para algo malo, pero es algo que tú no estás buscando, tú no estás queriendo. Y los microorganismos beneficiosos son aquellos que van a traer desde el punto de vista de alimentos, porque también hay microorganismos que son beneficiosos para el hombre por su consumo, como los probióticos, pero en este caso se está refiriendo a aquellos microorganismos que van a dar algunas propiedades a los alimentos a través de su proceso fermentativo, como por ejemplo la elaboración del pan, de carnes curadas, podría ser también, de vino y de yogur. Entonces tenemos acá, esta es la forma en la que nosotros convivimos con estos microorganismos desde el punto de vista de los alimentos. Entonces, tenemos que tener en cuenta algo. Cuando uno quiere minimizar estos microorganismos, al menos los que van a tener un efecto negativo, ¿qué necesitamos hacer? Y yo les pregunto eso, ¿qué necesitamos hacer para poder frenar a estos microorganismos? ¿Qué hacemos? ¿Les ponemos un letrero de no poder ingresar? ¿Qué hacemos? Profesor, tener cuidado más que todo y obviamente por eso está todo lo que es guantes, mascarilla, tener un control, ¿no? Muy bien, Nicole, gracias. Herly, Profesor, se debería de utilizar los BPMs, buenas prácticas de manufactura. correcto, muy bien. ¿Qué más? Ah, pero espérense, antes de que me respondan algo más, no está mal el tema de las BPMs. Correcto. Pero ¿por qué las BPM son efectivas? ¿Por qué? ¿Por qué lo que me han dicho es efectivo? Ujú. ¿Por qué? Y esto, pensar de esta manera, usando este tipo de razonamiento, les va a ayudar también a resolver otro tipo de problemas. ¿Por qué? Dime, Joana. Profesor, porque si no lo utilizamos, nosotros podríamos ser una fuente de contaminación para el alimento. Muy bien. Exacto. Pero ¿por qué? Está bien lo que dices, pero mi pregunta es, ¿por qué es efectivo esto? ¿Quién lo dice? ¿O por qué? ¿O cómo sabemos que es efectivo? Mm, A ver, les hago esta pregunta. ¿Recuerdan cuando empezó la pandemia del COVID? ¿Cuáles fueron las primeras medidas que usaron? Fue el aislamiento, ¿verdad? Y la gente usaba hasta guantes.
¿verdad? Se cubría completamente. ¿Por qué se cubría completamente? En las calles, ¿ah? No en los hospitales. ¿Por qué? Por el motivo del contagio, profesor, de que se puede contactar con una persona. Ya. ¿Y ahora por qué no se cubren completamente? ¿Por qué no están con guantes o con un... porque la gente salía con guantes, los que tenían para comprarse guantes, las mascarillas, con una indumentaria completamente aislada. ¿Por qué ahora ya no se utiliza eso? Porque ahorita son una confianza, profesor, de que puede ser que ya tienen sus 2 vacunas de dosis. Bueno, por esa parte dicen algunas personas, y escucho varias veces que dicen que yo estoy confiado de que ya no me va a contagiar porque ya tengo las 2 dosis de la vacuna, ¿no? Puede ser por ese motivo, pero creo que no, ¿no? Bueno, lo que mencionas, y haciendo un paréntesis por si acaso, y es un poquito lógico lo que les voy a decir, se supone que aquellas personas que ya se han vacunado tienen un rango de protección que va disminuyendo con el tiempo. Eso quiere decir que las personas que se han vacunado hace un mes, su rango de protección es mucho mayor que aquellas personas que se han vacunado hace 5 meses. Bueno, en fin. Pero volviendo al tema, ¿por qué antes se usaba tanto? ¿Por qué antes nos aislábamos tanto? ¿Por qué? Porque no había ¿Algún... una, profesor, Comenta, ¿por qué? porque no había una solución. O sea, no, aún no se daba alguna respuesta a cómo poder tratar esta pandemia y porque habían altos índices de contagio. Muy bien, Flavia. Sí, así es. Y eso se traduce de otra manera, porque la gente no conocíamos la naturaleza del COVID. Es lógico tomar las medidas pertinentes cuando tú no conoces algo. ¿O por qué creen que cuando ustedes van a un lugar oscuro a buscar algo, tratan de encender la luz por naturaleza? Porque no saben lo que hay. Entonces uno va precavido. Y esto es la razón por la cual uno usa guantes. ¿Por qué? ¿Por qué uno usa guantes? Porque sabe que, ¿por qué? Porque lo primero que se tiene que hacer es identificar los agentes contaminantes, es decir, conocer a qué me estoy enfrentando. Por eso, yo uso guantes, bueno, no porque me lo diga mi jefe, sino porque se ha estandarizado el proceso de que sabemos a qué nos estamos enfrentando y por eso sabemos que utilizar las VPM son efectivas. Lo primero que debemos tener en cuenta es identificar los agentes contaminantes. ¿Por qué? Porque los agentes contaminantes van a ser diferentes en función a cada tipo de proceso. No va a ser lo mismo, van a coincidir si procesar cereales que procesar carnes, que procesar lácteos, porque los microorganismos van a ser diferentes. Entonces tengo que identificar cuáles son, cuáles. Lo siguiente viene en consecuencia de esto. Una vez que identifico, muy bien, ¿qué tengo que tener en cuenta? Tan tóxico puede ser este microorganismo, cuál es el daño que puede hacer. Entonces, primero se identifica. Eso es lo que se tiene que hacer. Conocer. En el arte de la guerra decían que si te conoces a ti mismo y conoces a tu enemigo, tendrás la victoria en 1000 batallas. O era en 100, no recuerdo, pero yo quiero pensar que era en 1000. El punto es esto, hay que conocer, identificar, para después, en este caso, estamos identificando, conociendo qué tan tóxico pueden ser esos microorganismos. Y una vez que sé qué tan tóxico puede ser, ver el impacto que va a tener en la persona. Y con esto no quiero decir de que, bueno, le va a dar solamente una diarrea, no hay problema, no. No, por si acaso, por favor, no. Hay que evaluar. Y después de todo esto, ya viene lo que me comentaron al comienzo. Establecer programas prácticos para las personas involucradas. BPMs, capacitaciones, EPPs, todo viene después de esto de acá.
Pregunta. Y esta pregunta es bien interesante. ¿Es posible producir alimentos procesados térmicamente hablando? No, no solamente térmicamente hablando, sino alimentos procesados sin BPMs y perdón, sin BPMs no, pero sin conservantes, solamente con BPMs y cuyo resultado me dé un organismo inocuo. ¿Será posible? Sin conservantes. Capaz les voy a poner voy a reformular la pregunta. Hay jugos y leches que no tienen ningún conservante, solamente su tratamiento térmico. ¿Por qué? ¿Por qué no necesitan conservantes? Dime, Sarita. No necesitan conservante, profesor, porque pues al aplicarle un tratamiento térmico se va a eliminar en el proceso. Por lo tanto, no hay un agente, es decir, microorganismo que lo va a atacar y va a generar su deterioro. Muy bien, Sarita, pero te cuento que hay microorganismos que sí soportan el tratamiento térmico. Aún así no llevan conservantes. ¿Por qué? Y no tiene que ver con el pH, que también afecta. Mm, a ver, ¿saben por qué les diré? Para que también ustedes amplíen su visión. Es porque garantizan inocuidad durante el proceso. En otras palabras, si ustedes identifican a sus microorganismos y crean barreras para evitar de que estos ingresen a los alimentos, entonces podrán generar un producto sin conservantes. Claro, el tratamiento térmico ayuda, sí, pero no a todos. Hay microorganismos que sobreviven a los tratamientos térmicos, pero si el microorganismo no tiene por dónde llegar, entonces, pues no hay necesidad, ¿verdad? No hay que estar más tranquilos. Así es. Es por eso, y el mismo principio se aplica desde tiempos muy antiguos en la esterilización. Por ejemplo, cuando una persona va a ser operada, se imaginan el nivel no, esa es esterilización del ambiente, completamente estéril para que puedan operar a una persona en una sala de medicina, imagínense. Entonces sí se puede lograr. Entonces sí, volviendo, tenemos acá estos pasos que tenemos que tener en cuenta. Y bueno, en los alimentos, como mencionan acá, muchas veces se debe a una condición higiénica inadecuada de los mismos. Esto quiere decir que si el alimento en una etapa lo conservé hasta cierto punto bien, por decirlo así, lo procesé, cumplí mis BPMs, pero pues en el almacenamiento fallé. Basta. Y ahora conozcamos a los microorganismos, conozcamos en este caso, a los enemigos. Y mire, tenemos acá dos tipos de células. Quizás algunas las recuerden. Estas y estas de acá. Y yo sinceramente encuentro ¿cómo les podría decir? Más. Les voy a preguntar, ¿cuál les parece menos compleja? ¿Cuál es la que les parece de estas dos células? ¿Cuál les parece menos compleja? ¿La izquierda o la derecha? Dime, Sarita. El de la izquierda es menos compleja, profesor.
En la izquierda, profesor. Muy bien. En la izquierda menos compleja, sí, ¿verdad? Y se trata de una célula procarionte. ¿Puedo procariota? Es la célula, una de las más simples que hay. Entonces, estas células tienen su estructura, así como nosotros, también tienen ellos. Tienen su material genético como nosotros, tienen tienen ciertas estructuras. Mientras que las células eucariotas ya tienen otros organelos. Entonces, las diferencian. Pero ¿para qué nos sirven esto? Porque si es que lo analizamos desde un punto de vista, si conocemos, por ejemplo, que en este caso, las células procariotas no tienen, digamos, una membrana a comparación de, bueno, que también la tiene su membrana, pero no es la misma, no es tan compleja como la membrana que tiene una célula eucariota. Entonces, vamos a poder, en otras palabras, encontrar la manera de destruirla más fácilmente. Entonces, sí, hay tratamientos que, por ejemplo, una célula procariota no tiene, pero hay tratamientos que no puede soportar, mientras que una célula eucariota sí. El punto de esta imagen es que vean que hay células que son más complejas y células que son menos complejas. Y con células me refiero en este caso a los microorganismos que pueden ser también unicelulares, que son unicelulares en su mayoría. Y aquí vamos a encontrar algunos microorganismos más comunes. Tenemos las bacterias, los mohos y por alguna extraña razón, que no es tan extraña, los virus. También si yo le he puesto acá, aunque no se considera un ser vivo, pero vamos a empezar. Vamos a empezar por las bacterias, que pueden ser aerobias o anaerobias, donde esto indica la presencia o ausencia de oxígeno, ¿verdad? Aerobio. ¿Requiere o no requiere oxígeno? Bueno, póngase a ser aeróbicos y descubrirán si requieren o no oxígeno. Pueden ser algunas patógenas y estas bacterias se pueden dividir en función a su manera de su estructura. Pueden ser en forma de cocos, de bacilos, de espirilos, piroquetas, filamentosos. Esto se clasifica en función a sus formas. Y cuando encuentren una bacteria, va a tener esa denominación en su mayoría de veces. Va a decir coco o bacilo y ustedes van a poder identificar. Ahora, cada uno de estos, claro, hablar de cocos y bacilos es extender bastante el tema, pero cada uno tiene su estructura, pero eso de momento no es de interés en esta parte, pero sí conocer que hay diferentes tipos de bacterias. Los hongos o mohos también se pueden encontrar de diferentes maneras, algunos los agrupan también dentro de ellos a las levaduras. Entonces, y dentro de los virus, bueno, los virus no son seres vivos, pero son estructuras, en este caso de ARN o ADN, y que aparentemente están inertes hasta que se encuentran a un organismo en el cual pueden acoplarse y en este caso duplicarse. Así es. Hay parámetros extrínsecos y intrínsecos relacionados al desarrollo microbiano. Entonces, estos parámetros están en función a qué? A lo que necesiten, ¿verdad? ¿Qué necesita un microorganismo para vivir? Lo mismo que nosotros. Necesitamos $1.000.000. Bueno, sí, en realidad sí lo necesitamos, pero no necesitan esto los microorganismos. Lo que necesitan es agua. Igual que nosotros necesitamos agua. ¿Qué más necesitamos? Fuente de energía. Nosotros
consumimos energía a través de los alimentos. Las bacterias, los microorganismos necesitan una fuente de energía. Fuentes de nitrógeno. Esto se puede traducir en aminoácidos, vitaminas. Y los aminoácidos son importantes para formar estructuras. Entonces, necesitan esto para mantenerse. Y minerales también para suplir algunas funciones que requieren. Entonces, esto es lo que las necesidades de un microorganismo. Y en función a eso van a estar sus parámetros intrínsecos y extrínsecos. El primero es el pH. Y el pH va a estar regulado también en función a los alimentos, sí es cierto. Pero en este caso, lo que la mayoría de microorganismos requiere es un pH que esté cerca al 7. En este rango de 6.6 a 7.5. Pero también hay microorganismos que crecen por debajo del 4. Generalmente son mohos. También otro factor importante es la humedad, que nosotros lo podemos traducir como actividad de agua. Y la actividad de agua está en unidades, perdón, es una cifra. Entonces, las bacterias les gusta la actividad de agua superior a 0,99, las levaduras 0,88 y los hongos 0,90. Y vamos a ver algunos algunos alimentos que tienen estas humedades, estas actividades de agua. Bien. Y podemos ver que básicamente son casi todos los alimentos en realidad. Y podemos ver que algunos alimentos, como vemos acá, se han escuchado bastante de que la miel es un alimento que normalmente no se descompone. Es que su actividad de agua es muy baja. Entonces, alimentos que tienen una actividad de agua alta son susceptibles al ataque microbiano, como las carnes y los pescados. Así es. La leche, los embutidos, van a ser afectados. Entonces podemos ver de que acá prácticamente van a atacar a todo lo que de repente nos interese, ¿verdad? A partir de acá. Levaduras, bacterias van a empezar a atacar. Así es. ¿Qué podemos hacer? Bueno, reducir la actividad de agua, ¿verdad? Lo secamos. Pero eso va a limitar a algunos microorganismos nada más. El potencial redox. El potencial redox es un parámetro que se relaciona también al pH. Sin embargo, esto nos va a indicar la relación que tienen con el oxígeno. Habíamos hablado de microorganismos aeróbicos y anaerobios. Y si no lo repito, que los aerobios son aquellos que requieren el oxígeno, mientras que los anaerobios no. Por eso les decía, hagan aeróbicos y descubrirán qué necesitan para seguir haciéndolo. A diferencia de ejercicios de fuerza con pesas. De todas maneras, volviendo acá, necesitan los aerobios, son valores redox positivos. Este es un valor que está estandarizado ya. Entonces, se puede entender de que un valor redox negativo necesario para los anaerobios indica una menor presencia de oxígeno. Porque ellos necesitan no tener oxígeno para sobrevivir. Y otro factor es la temperatura. Y este factor nos ayuda a identificar a los microorganismos. Mire, la temperatura más baja de un microorganismo para que pueda crecer es menos 34 grados. ¿Qué hacemos? Pues congelamos todo a menos 34. O si no, a 100 grados. Pero no, pero también hay microorganismos, como dice acá, que crecen a más de los 100 grados. Entonces, los clasificamos. Termófilos, por arriba de los 55. Los mesófilos, los que están entre 20 y 45 grados. Como dice acá, son temperaturas óptimas. Los psicrófilos
los que están por debajo de 0 grados. Y los psicotrófos que crecen están en un rango de 7 grados centígrados y pueden también pueden pasar a los 20 y a los 30. Es decir, los psicotrófos están en este rango similar. Están pasando entre estos dos. También hablamos de la humedad relativa del medio ambiente. Sí, les comentaba al comienzo de que cuando uno almacena, en mi caso yo tengo unas almendras que las tengo desde hace 2 o 3 meses, y es que lo que no les he contado es que las almendras las tengo cerradas, limitando en este caso la humedad, porque la humedad puede conllevar a que se desarrollen microorganismos. Entonces, hay una relación entre la humedad y la temperatura que va a favorecer en este caso al desarrollo de los microorganismos. Sin embargo, encontrar el equilibrio entre estas dos variantes nos va a ayudar a que el desarrollo microbiano no se dé. Les comento algo, cuando un microorganismo, por ejemplo, cuando los alimentos, como indican acá, pierden humedad, llega un alimento más seco, va a ser más propenso también a absorber la humedad del ambiente. Y eso hay que tenerlo en cuenta también a la hora que almacenamos algunos productos. Y nuevamente recordemos la concentración de gases en el ambiente porque está relacionado al oxígeno. Y acá encontramos en este caso las bacterias aerobias que necesitan el oxígeno. Las anaerobias que se desarrollan en ausencia de oxígeno. Las anaerobias facultativas, las que también pueden estar en medios de donde hay oxígeno libre, pero que también se pueden desarrollar en ausencia de oxígeno libre. Y las macroaerófilas, en pequeñas cantidades de oxígeno libre. Y ahora vamos con los microorganismos en los alimentos. Ahora que tenemos en cuenta estos factores, tenemos que recordar que dentro de los alimentos, por ser su naturaleza misma, entonces van a facilitar el desarrollo de los microorganismos. Así es. A ver, un momentito. Bueno. Entonces, tenemos que, una vez que conocemos estos parámetros, tanto los internos como los externos, sabemos qué necesita una bacteria para que se pueda desarrollar. Tenemos en este caso que tomar medidas. Pero, ¿cómo sabemos que un microorganismo ya está afectando a un alimento? Afortunadamente tenemos microorganismos que son muy generosos, que son microorganismos indicadores, que estos ya nos indican la presencia y nos da el origen de la fuente de contaminación. Entonces, estos microorganismos indicadores nos van a ayudar bastante. Y esto se relaciona bastante a lo que les comenté
en una clase sobre la parte microbiológica del control de calidad, algunos análisis, y se consideran los mesófilos aerobios. Estos están incluidos, son indicadores, así se les llama. Incluye las bacterias, los mohos y las levaduras que se desarrollan a 30 grados, ¿verdad? Son mesófilos. También tenemos hongos y levaduras propiamente dichas. Y estas tienen algo en particular. Como les comentaba, generalmente los hongos y las levaduras se desarrollan a pHs ácidos. Las bacterias normalmente no tienden a ser. Hay algunas que sí, pero en su mayoría no van con este pH. Entonces, cuando encontramos esto, como dice acá, antes de continuar acá, estos mesófilos nos van a indicar ya hasta cierto punto descomposición del alimento. Ahí está siendo afectado, no es composición, sino está afectando en este caso sus características. Pueden deberse a desde malas prácticas de falta de buenas prácticas de manufactura, puede deberse también a que exista contaminación propiamente del alimento. O sea, si vino del campo y no se dio un proceso de lavado, puede indicar estos mesófilos aerobios de que no se dio ese proceso. Entonces, estos de acá van a alterar al toque el producto. Volviendo a los hongos, como les comentaba, estos tienen un pH bajo, pueden aparecer. Entonces nos va a indicar de que los alimentos van a empezar a disminuir su pH. Y los coliformes totales son bacterias del género Enterobacteriaceae y van a tener esta peculiaridad que van a fermentar la lactosa y van a producir gas. Y la lactosa no solamente la encontramos en la leche, también se puede encontrar en otros alimentos, pueden consumir. En este caso también podemos encontrarlos en las carnes también. No como lactosa, como ácido láctico. Entonces, estos coliformes totales al menos no indican necesariamente que hubo una contaminación fecal, por si acaso. Sino de que a veces se encuentran también en el suelo, en el agua, en las semillas. Entonces, no necesariamente indica esto, pero sí va a causar algo también. Va a causar una enfermedad, pues es una bacteria, una enterobacteria. Y ahora sí, hay indicadores de contaminación fecal. Estos sí o sí son de contaminación fecal, porque se encuentran en su mayoría de casos en el tracto digestivo del hombre o de algunos animales también. Entonces, estos microorganismos, para que lleguen al alimento, tienen que tener un móvil o alguien que los haga llegar hasta ahí. Así es. Entonces, siempre hay que tener, por eso es que acá se aplican pues, las BPMs para poder eliminarlos por estos microorganismos. Como les decía, a veces hay microorganismos que si es que, por ejemplo, frenamos su ingreso, la forma en que ingresen, ya no habría necesidad de aplicar un tratamiento térmico o algún conservante. Entonces, con estos de acá, se supone que uno de los controles es el lavado de manos. Y aquí está lo que les decía. Por ejemplo, enterococos tienen estas formas de cocos, estos microorganismos, estas bacterias. Estafilococos también tienen esta forma de cocos. Bacilos tienen forma de bastones.
Y estos otros indicadores que no son de contaminación fecal, lapsus, son otros microorganismos de interés. En realidad, vamos a borrarle acá. Los Staphylococcus lo encontramos en nuestras manos, en nuestra piel, en nuestras uñas. A veces, cuando uno se rasca la cabeza, la piel, ahí te está arrastrando Staphylococcus. Así es. Y los bacilos también, los bacilos serius, también causan toxinfecciones. Entonces, en este caso, un tratamiento térmico a veces es suficiente, pero para prevenir en todo caso, aplicamos nuestros BPMs. Porque puede ser de que existan microorganismos que les guste el tratamiento térmico y les estamos haciendo un favor. O sea, estamos hablando de microorganismos termófilos. Muy bien. ¿Preguntas?